Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora declaro que soy buena tierra para que tu palabra, como semilla, germine, crezca y dé mucho fruto. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú le inspiraste. Ayúdame a entenderla, para guardarla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Saben que la palabra de Dios, cuando usted le dice qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Dice la palabra de Dios. Pero la Biblia contiene la mente de Dios. La Biblia, el mensaje, la palabra contiene el pensamiento de Dios. Cómo Dios piensa está contenido en la palabra. El libro de 1 Corintios, en su capítulo 2, verso 16. Fíjense cómo termina ese pasaje. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y termina con esta afirmación: más nosotros, diga más nosotros, tenemos la mente de Cristo. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que tiene la mente de Cristo? Si usted lo cree, ya va por buen camino. Segundo, es qué está haciendo para que los pensamientos de Dios habiten en su mente. Porque como les dije al principio, cuando recibe a Cristo, su espíritu nace. Hay un nuevo nacimiento en su espíritu que necesita, para poder desarrollarse en el propósito que Dios tiene para tu vida, que tu mente sea transformada también. Que la palabra de Dios habite dentro de ti, que habite palabra de Dios en tu vida, porque el Espíritu de Dios trabaja con la palabra de Dios que hay dentro de ti, no la que está afuera, sino con la que está dentro. Pero si tú, les hago la siguiente pregunta: ¿cuántos tienen Biblia? Levanten la mano, ¿cuántos tienen Biblia? ¿En física o en el celular? La que la tienen en el celular. El que no tenga Biblia, Señor, perdónalo, porque sí sabe lo que hace. La Biblia, si es la mente de Dios, si es la instrucción de Dios, si es la que te va a bendecir con los consejos que aquí están, adquiérela. Haga un esfuerzo y adquiérela. Mire, no hay dinero, no hay piedras preciosas, no hay joya más grande que la Biblia. Yo les he dicho, todos los días léanse un proverbio, un capítulo de proverbios, un consejo, y se puede leer otro pasaje de la Escritura, pero nosotros deberíamos leer el libro de Proverbios una vez por mes. Si usted lee un capítulo una vez por mes, usted lo puede leer 12 veces al año. Y el libro de Proverbios comienza diciendo: para adquirir, para tener conocimiento, sabiduría, inteligencia, para que los jóvenes caminen con cordura, para que no estén cometiendo errores, sino bajo la sabiduría que ella contiene, poder tomar las decisiones y no dejarse llevar por las emociones, sino por la sabiduría de Dios. Pero si la persona tiene la Biblia, ahora, tienen Biblia, ¿cuántos la leen? ¿Cuántos leyeron la Biblia esta semana? Ya las manos son menos las que se suben. Señor, perdónalos otra vez. Tienen Biblia, pero no la leen. Y así no funciona. La Biblia no es un amuleto que usted va a llevar en el cuello, en el bolsillo, o tenerla en la mesita de noche en el cuarto.
abierta en algún salmo en el que regularmente la gente cree que el diablo viene y lee la Biblia y sale corriendo en el Salmo 91. No. La Biblia funciona en el corazón, en la vida del creyente, del Hijo de Dios. Y eso le da potencialidad. Si usted dice que tiene la mente de Cristo, como comenzamos hablando, entonces usted tiene que amar la palabra de Dios. Usted tiene que amar la palabra de Dios. Si usted dice que tiene la mente de Cristo, el que tiene la mente de Cristo ama la palabra de Dios. Ama lo que Dios ama, su palabra. Ama la palabra de Dios. La atesora, la lee, la estudia, la escudriña, la memoriza. Usted debería aprenderse por lo mínimo, por lo chiquitico, un versículo cada semana. El año trae 52 semanas. Usted debería al final del año tener 52 versículos de memoria y así ir subiendo, porque usted es más inteligente que una computadora. La computadora no hizo al hombre, el hombre hizo las computadoras. Entonces usted tiene una mente mucho más inteligente que cualquier máquina. Pero la gente se limita diciendo, no, eso es mucho. Eso es nada. Porque usted tiene la mente de Cristo. Y la mente de Cristo usted tiene que irla ejercitando. El libro de Romanos, capítulo 12, en el verso 2 dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense, cambien la manera de ser del mundo. El mundo no le gusta leer la Biblia en su generalidad. Le gusta hacer cualquier otra cosa menos leer la palabra. Entonces Dios nos dice, no se conformen a este mundo, sino cambien, transformen su manera de ser, transformen su manera de pensar, para que comprueben a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cómo es la voluntad del Señor según este pasaje de Romanos 12:2? Es buena, es agradable y es perfecta. Si es buena, si es agradable y es perfecta, entonces yo tengo que buscar colocar pensamientos de la palabra en mi mente. Amén. Usted quiere caminar en victoria, porque hay mucha gente que dice, fulano es cristiano hasta el mes de diciembre. Y las reuniones aquí en Venezuela, usted las puede ver en las esquinas de los bodegones, con los capos abiertos. Un país con crisis económica, pero parece que en las esquinas de los bodegones no hay crisis. La gente saca cajas de cerveza una y otra vez. Digo, ¿dónde le cabe tanta cerveza a una persona? Y ron y whisky. No, en muchos hogares no cristianos faltará comida, pero no ron. Así es la costumbre de los pueblos latinos. Son muy dados al vicio, a la fiesta, a los bonches. Si nosotros vamos a desear que la bendición de Dios esté sobre nuestras vidas, tenemos que atesorar la palabra de Dios, amarla, desearla, comerla, digerirla, porque ella va a ser medicina para nuestro cuerpo y bendición en todas las áreas de nuestra vida. Amén. La palabra de Dios es la que nos va a dar victoria. Que cuando se presente alguien invitándote para tomar, para fumar, para cualquier vicio que antes te doblegaba, como tu vida está llena de la palabra de Dios, tú respondes como lo hizo Jesús. Vences con la palabra, escrito está: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Que la palabra abunde en tu corazón. Que la palabra
esté en abundancia, que escasee cualquier otra cosa. Lo que no debe escasear en tu casa es la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios está en abundancia en tu casa, vas a ver milagros, vas a ver la mano de Dios obrando, vas a ver la intervención de Dios, porque Él se mueve a través de su palabra. Podrán escasear otras cosas, pero si tienes palabra, tienes el poder de Dios en tu boca. Tienes el poder de Dios en tu vida. Porque Dios creó las cosas con la palabra de su boca. Y dice, sea la luz. Y fue la luz. ¿Cómo la creó? No la creó con las manos. No la creó como Thomas Edison, haciendo inventos hasta que ¡pum!, creó la bombilla. No. Y la luz que creó Dios al principio no es el sol, no es la luna, ni son las estrellas. Es una luz diferente, porque el sol lo crea al cuarto día. Es una luz que ilumina el universo, que viene para decirle al mundo entero y al universo entero que Él es el Señor, que Él es la fuente de luz verdadera, que no hay otra fuente de luz sino Él, el creador, el único y verdadero Dios, la fuente de todo el poder. Y lo hizo a través de su boca. Cuando usted tiene una palabra de Dios en su corazón y en su boca, no hay problema, no hay situación difícil que se mantenga de pie. De que cae en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Si la palabra de Dios, como les hablé también domingos pasados, la palabra de Dios es conocimiento de la mente de Dios, cómo Dios piensa. Pero además de eso contiene sabiduría. Sabiduría que no se adquiere en ninguna escuela, en ninguna universidad, ningún instituto. La sabiduría que viene dada por la gracia de Dios. La sabiduría es la que nos hace ver lo bueno y lo malo y tener la fortaleza para decidir por lo bueno. Porque mucha gente sabe qué es lo malo, qué es lo incorrecto, pero no tiene la fuerza para decirle no. Mucha gente sabe que el casado, por ejemplo, sabe que tiene que mantenerse con la esposa, con la mujer que ante testigos le dijo con votos, con voz alta y audible, que iba a mantenerse fiel a ella, ¿verdad? Pero las tentaciones siempre están. Siempre se le va a presentar a alguien en el camino, a él o a ella. Pero la persona sabia sabe qué decisión tomar. La persona sabia sabe que no le conviene caer en adulterio, porque el adulterio le abre las puertas de la muerte a tu casa, a tu vida, a tu cuerpo. Te acorta los días que Dios tiene para ti en esta vida. ¿Sabes qué es lo que hace contrario al espíritu de desobediencia y errar el blanco? Lo hace la sabiduría. Cuando la persona no es sabia, va camino a la muerte. Sus días son acortados. Hay gente que dice, no, nadie se muere antes del tiempo. Sí se mueren antes del tiempo. Y pasajes tenemos por cantidades en la Biblia. El pecado acorta la vida del hombre. Usted lo puede leer en Eclesiastés y en muchos otros libros. El pecado lo lee en el libro de Proverbios, capítulo 6. Y una de las cosas que le acorta más los días al hombre es la promiscuidad sexual. Acorta los días del hombre, la fornicación, el adulterio, la inmoralidad. Pero el vivir guiado por el Espíritu de Dios y con un espíritu, con una mentalidad de sabiduría, los alarga. Que si Dios te tenía 80 años, vas a vivir hasta los 100 o más. Que si Dios te tenía 60, vivirás hasta los 80 o más. Tus días señalados por Dios se añadirán por la sabiduría. Pero tenemos que tener el Espíritu Santo que está dentro de ti. Necesita tomar palabra que hay en tu corazón, que hay en tu mente, para poder desarrollar lo bueno, lo grato y lo perfecto de Dios dentro de ti.
pero necesita urgentemente que usted lea la palabra, la guarde en su corazón. Y esto es para toda edad. En un sector aquí he estado compartiendo unas palabras con unos jovencitos, con unos niños, 8 años, 9 años, 10 años, y para nadie es oculto que la educación aquí en nuestro país en estos últimos años se ha deteriorado, ha desmejorado muchísimo la educación, porque años no muy lejanos, hace 15, 20 años, la educación aquí era mejor que la que tenemos hoy, porque no se pasaba un niño de primer grado para segundo si no sabía leer, o las operaciones básicas de matemática. Pero hoy hay niños que están en tercer grado, cuarto grado, y no saben leer ni silábico. Es una tarea para nosotros como iglesia, también un llamado que tenemos que atacar y que tenemos que solventar en muchas de las áreas donde nos desenvolvemos. Y si la persona no sabe leer, como decía Urnal Pietri, es como el que no sabe ver. El que no sabe leer y escribir es como el que no ve, como el que no tiene, como el que nació ciego. Se pierde de mucha bendición. Claro, tenemos el oído. Estos niños, aunque no saben leer todavía algunos, ellos escuchan. Tienen cerebro, tienen inteligencia, porque así los ha creado Dios. Y 5 veces que he compartido con ellos, tienen 5 textos memorizados. ¿Y quién me los dice? Los niñitos de 8, 9 años, ya saben sus textos memorizados, con su cita bíblica, me lo dicen con capítulo y versículo. Y muchas veces cuando estoy compartiendo la palabra, unos se mueven, unos juegan, pero al llegar el momento de la evaluación, al final de la charla, todos me responden que se aprendieron el texto. Y el que no se lo aprende me dice, lo voy a repasar en la semana, le voy a decir a fulano que me lo repita y se lo voy a decir la semana que viene. Claro, hay una estimulación también, les doy algún regalito, algún dulce, y están emocionados. Si usted lee la palabra, no es necesario que Dios de allá te va a enviar dulcitos, te va a enviar más cosas mejores y más grandes. Cosas mejores y más grandes hay aquí en este tesoro, en la Biblia. Pero si tú lees la Biblia, y como vi que muchos levantaron la mano, pero ¿cuántos la leen? Oye, se quedaron muchas manos abajo. Usted se está perdiendo de muchas bendiciones de Dios para su vida. Porque ¿cómo viene la fe? Dios se mueve por fe. ¿Saben que el canal para que usted reciba bendición se llama fe? Ese es el vehículo, es el vínculo. No es por nuestros 5 sentidos. Nosotros seres humanos tenemos 5 sentidos naturalmente, pero hay un sentido que se aviva cuando llega Cristo a nuestro corazón, que es el sentido de la fe, es el don de la fe, es la virtud de la fe. Y esa fe se adquiere, como dice Romanos capítulo 10, verso 17. La fe viene por oír. ¿Por oír qué? La palabra de Dios. Y ese oír es atentamente, que usted no esté pensando en otra cosa, sino cuando se esté hablando la palabra, usted esté atento a la palabra, porque cuando usted está atento a la palabra, usted se va a ganar las bendiciones que ella contiene. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 28 del verso 1 al verso 14. Si usted está atento a la palabra de Dios, usted no va a estar buscando las bendiciones te van a buscar a ti. Amén. Como dice también el Salmo, pero el Salmo no los van a buscar, me van a poner allí Deuteronomio 28. El Salmo 23 termina diciendo, si Jehová es tu pastor, empieza, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y termina diciendo, pero si Él es pastor, dice, mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, me escuchan y obedecen. Pero hay ovejas que parecen otra cosa menos ovejas, porque la oveja obedece a la voz del pastor, no otra voz, la voz de su pastor. Pero muchas veces se hacen rebeldes a la voz del pastor. Entonces parece que hay otro animal
otra cosa saliendo allí, no oveja, cabra, burro o cualquier otra cosa, pero no oveja. Una oveja obedece a la voz de su pastor. Amén. Aquel que no obedece la voz de su pastor no es oveja de ese redil. Entonces no puede seguir. Las bendiciones que allí contienen no se van a desencadenar sobre ti, porque se desencadenan es sobre aquel que se ha hecho obediente a la voz de su pastor. Nuestro pastor principal es Jesucristo, y aquí ha puesto pastores delegados. Yo soy uno, mi esposa es otra, y muchos otros que saldrán de aquí. Amén. Pastores delegados o con autoridades delegadas. Fíjense, acontecerá que si ustedes oyen el oído correcto, el oído que no está pensando que si dejó las caraotas allá, que si estarán duras todavía. No, acontecerá que si usted está atento a la palabra que se está hablando aquí hoy, a la voz de Jehová, para guardarla. ¿Para qué comenzamos nosotros declarando la palabra profética? Para escucharla con atención, guardarla y ponerla en práctica. Porque si usted tiene la palabra pero no la practica, no la ejercita, tampoco funciona. Para guardarla y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. En Venezuela Dios te va a exaltar. Y como le escuché en estos días a un pastor, Jesús convirtió el agua en vino, fue el primer milagro. En una fiesta, en una boda, se había terminado todo el brindis que habían para los invitados. Parece que los invitados llegaron más de la cuenta y se acabó el brindis. Y Jesús, lo último que hizo en aquel lugar fue convertir el agua en vino. La convirtió en vino. Lo dejó para último. Dejó que se escaseara. Tal vez usted ha tenido esperando cosas hasta este mes y no le han llegado. La esperanza no la pierda, porque lo mejor Dios a muchos se lo deja para último. ¿Amén? Se lo deja para último. Tal vez te lo da esta semana que viene, tal vez te lo da dentro de 15 días, tal vez antes que termine este año, Dios te va a dar lo que te ha prometido dar. Dios muchas veces lo lleva hasta lo último para darnos lo mejor, para darte lo mejor. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en la Margarita, bendito serás en Ali Primera, bendito serás en Judivana, bendito serás en el sector Libertador, bendito serás en el Cardonal, bendito serás en Caja de Agua, bendito serás en esta ciudad. Amén. Bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, tus hijos, una bendición. Aunque tú los veas hoy, si están hombres o están mujeres y no están así, míralos como Dios dice que los vas a ver. Una bendición si tú guardas la palabra. Lo que tienes es que enamorarte de la palabra y las bendiciones se van a ir añadiendo a tu vida. El fruto de tu tierra, lo que tú hagas, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños, tu empresa, lo que tú hagas, tus emprendimientos, bendito serás en tu canasta, en tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y en tu salir. Dios te bendecirá cuando tú sales de tu casa. La delincuencia no te va a tocar a ti, amén. El mundo impío no te va a tocar a ti. Serás bendito cuando sales de tu casa y al llegar a tu casa, al entrar a este lugar bendito y al salir de este lugar bendito. La bendición de Dios estará sobre ti. Bendito serás cuando entres al lugar de tu trabajo y cuando salgas del lugar de tu trabajo. Por un camino, dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Si el enemigo se atreve a venir contra un hombre que guarda, que atesora la palabra, saldrá todo desparramado, vendrá por un camino, pero dice Dios que por 7 caminos huirá delante de ti. Amén. Aleluya. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Tu fruto, lo que haces, va a prosperar. Y sobre todo aquello que pusieres tu mano,
Amén. Ponle la mano a tus hijos, bendición va a caer. Ponle la mano a tu esposa acariciándola y bendición va a fluir. Amén. Póngale la mano su mano tiene bendición de Dios. Dios quiere soltar bendición sobre los enfermos. El que usted vea con un dolor de lo que sea, póngale la mano allí, que Dios va a soltar sanidad. Amén. En el nombre de Jesucristo. Y te bendeciré en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios te va a bendecir aquí en Venezuela. Dios ha guardado para estos años que vienen una bendición extraordinaria para esta nación. Usted va a tener su casa, usted va a tener su carro, usted va a tener para financiar los planes de la iglesia. Amén. Usted va a tener para que la gente vea la gloria de Dios manifestada en esta ciudad y en este país. Vienen días mejores para Venezuela. Venezuela le espera un gran cambio. Un gran cambio viene para nuestra nación. Dios te va a prosperar aquí. Aleluya. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares su palabra y anduvieres en su camino. Y verán todos los pueblos, verá Perú, verá Argentina, que en Venezuela llegó la bendición de Dios. Amén. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Dios te va a dar familia. Soltero, no te entristezcas. Tu pareja ya viene de camino. Dios tiene todo lo bueno preparado para ti. Lo bueno, si tú has sabido esperar, Dios lo tiene reservado y lo va a soltar, si no este fin de año, a principios del que viene. En el nombre de Jesucristo. Jehová dice: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu vientre, tierra, en el país, Venezuela, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos. Tendrás tanto que prestarás. Tendrás tanto que prestarás, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeces la palabra de Jehová. Aleluya. No te apartes de la palabra que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra. Que la palabra de Dios sea tu guía, sea tu estandarte, sea tu fortaleza, sea tu mejor tesoro. Amén. La palabra de Dios sea tu mejor tesoro. Termino con esto. La palabra de Dios es, en el término de fecundación, de fecundar algo, es el esperma de Dios. Es como el semen de Dios. Primera de Pedro, vamos a leer primero segunda. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Amén. A través de la palabra, usted es partícipe de la naturaleza divina. La genética de Dios comienza a fluir dentro de tu vida cuando hay palabra de Dios dentro de ti. Ya el Espíritu Santo está dentro de ti. Lo que necesita es palabra para desarrollar lo grande que Dios quiere poner en tu vida. Dice: grandísima la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Saben que un niño, cuando nace en inocencia? Es inocente completamente. Va creciendo, se va desarrollando, pasa de niño ya a la pubertad, a la adolescencia. Pero ya en la época preadolescente, ya de 9, 12 años, ahorita con los celulares más todavía, ya comienza a germinarse pensamientos malos, de acuerdo a las amistades que tenga. Comienza la maldad natural del hombre,
de la naturaleza con la que ha sido concebido por su papá y su mamá, porque así es nuestra naturaleza humana. En la medida que se va desarrollando, se va corrompiendo. Pero cuando un hombre tiene un encuentro con el Señor, después de haberse levantado en él la naturaleza pecaminosa, sabe qué es lo bueno, sabe qué es lo malo, pero está más enredado en lo malo, no le ha abierto el corazón a Dios. Cuando un hombre viene y se convierte, se toma de la mano de Dios, esa vida de corrupción comienza a delastrarse, a ponerse a un lado, y comienza a sobresalir la santidad de Dios, la pureza de Dios, esa inocencia, esa pureza de Dios. Por eso es que dice, ustedes tienen que ser como niños, pero no en el comportamiento, sino en la manera de pensar, en la inocencia, en la pureza de un niño. Un niño de 1 año no está pensando en inmoralidades. No hay inmoralidades en su mente. Un hombre, una mujer que tiene palabra de Dios en abundancia, no tiene lugar para la inmoralidad. Sabe que eso no le conviene y lo aparta. No le coloca inmoralidad a su mente, coloca palabra de Dios abundante en su corazón. Y por eso es que eres librado de pecar, eres librado de caer en tentación. Mientras que hay otros, muchos en las iglesias, que parece que no es que las tentaciones se les presenten, ellos van corriendo detrás de las tentaciones. Como decimos aquí, van soplados detrás de las tentaciones. La tentación, si llega, va a llegar, pero cuando se encuentra con un hombre y una mujer que tiene palabra, queda derrotada. Amén. Usted tiene la mente de Cristo. Usted tiene que actuar como Cristo actuó frente a la tentación, con la palabra. Pero usted va a tener palabra de Dios si usted la lee, si usted la medita, si usted piensa en ella, si usted reflexiona en ella. Como decía David en el Salmo 119, verso 97. Salmo 119, verso 97. David dice en una voz exclamativa, dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Tu ley es la palabra. Cuánto amo yo tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. ¿En qué pensaba David todo el día? ¿Y cuántas horas tiene un día? 24 horas. Es decir, que de día y de noche era su meditación. Era como la mente de Jesús. El Salmo capítulo 1 es una referencia a Jesucristo. Y el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra de Dios está su delicia, su deleite, y en ella medita, piensa, reflexiona de día y de noche. De día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Esa era la mente de Jesús, de día y de noche. David de día y de noche pensaba, meditaba en la palabra, no tenía otra cosa, la palabra de Dios. Un texto, un versículo que le llamaba la atención, comenzaba a meditar, a aplicárselo, cómo poder compartirlo con otros también y sacarle el mayor provecho al contenido que había recibido de la palabra de Dios. De día y de noche, de día y de noche. Hay gente que de noche, como nosotros tuvimos una ancianita en la iglesia, que ya en su edad, dice, ella nos decía: si yo llego a caducar, yo le he dicho a Dios. Pero claro, ella le faltaba conocimiento, estaba confesando algo que no era lo correcto tampoco. Si llego a caducar, porque ya se estaba colocando que iba a caer como en Alzheimer, que iba a olvidar las cosas, porque así es el caduco hace cosas incoherentes. Esa es la palabra que se conoce aquí como caduco. Y ella decía: si yo llego a caducar, que no sea como otros, porque habían cristianos, gente vieja en las iglesias,
que cuando entraban en esa etapa se les levantaba el viejo hombre. ¿Y cómo así? Comenzaban a hablar groserías, vulgaridades. Y yo, oye, pero este no era el diácono. No, pero es que está caduco, no le hagan caso, es que está caduco. Y él decía, yo no quiero caducar así. Yo no quiero caducar con el viejo hombre. Yo quiero caducar con la nueva mujer en Cristo. Hablar Biblia, escupir Biblia, hablar palabra de Dios en todo tiempo. Que si algo me va a salir en mi boca, que si me dicen que estoy fuera, estoy chiflada, pero que sea de hablar Biblia hasta por los codos. Y así debemos llegar nosotros a nuestras edades avanzadas. Hablando Biblia por todos lados, amén, hablando palabra de Dios, porque donde hay palabra de Dios, el diablo ni se le acerca. Usted lo tiene como a 100 kilómetros de distancia. El diablo le tiene miedo a la palabra que lo derrotó, la palabra de Dios. No pudo entrar con tentaciones al cuerpo de Jesús, no va a entrar tampoco a tu cuerpo, porque la palabra de Dios prevalecerá en tu vida y dará fruto digno de arrepentimiento. Amén. Aleluya.